Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, por estar presentes en esta mesa. Esta mesa tiene como título Perspectiva Educativa Integral por la Salud Nutricional de los Escolares. Tiene dos universidades que van a presentar sus experiencias. Una de ellas es la Universidad de Antioquia, a través de profesores e investigadores de la Escuela de Nutrición y Dietética y de la Facultad de Odontología. Ambas facultades están representando o presentando resultados de un proyecto realizado para MinCiencias dentro de un programa conocido como Nanobiocáncer, una alianza que resultó favorecida de un ecosistema científico en el año 2017. Por otro lado, el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo viene trabajando también en perspectiva de prevención de la obesidad y con un elemento muy importante que es el trabajo en función de los docentes dentro del ámbito de los ambientes alimentarios, de modo que por eso quisimos invitarle para complementar la visión, ya que ambas universidades venimos trabajando en red en este tipo de propósitos. Ahí. Para este efecto, entonces, vamos a tener 6 presentaciones. Una de ellas está a cargo de Paula Andrea Giraldo Sánchez, que es nutricionista dietista, magíster en Ciencias de la Alimentación y la Nutrición y profesora de cátedra de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, para los que están conectados desde otras urbes. Todos los que hablamos de la Universidad de Antioquia hablamos desde Medellín, Colombia. En segundo lugar, el profesor Tomás Bernal Álvarez, que es odontólogo y especialista en ciencias sociales y humanas, con énfasis en gerencia de desarrollo social, también en gobierno y cultura política, docente e investigador y gestor comunitario de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. En tercer lugar, la egresada odontóloga Paula Andrea Zapata Marín, también con propósitos del campo de la salud bucal. En cuarto lugar, nos acompaña Carlos Andrés Sepúlveda Calle, es el encargado de la parte más novedosa de innovación, podríamos decir, y de sistemas, es administrador de empresas y especialista en análisis y ciencia de datos. De parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo nos acompaña Gabriel Eduardo Lara Abad, es psicólogo, estudiante de doctorado en Ciencias del Comportamiento Saludable del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. Y por último, yo, Teresita Alzate Yepes, nutricionista dietista, magistra en educación y doctora en acciones pedagógicas y desarrollo comunitario, profesora titular de la Universidad de Antioquia. Vamos a abordar 6 temáticas que buscan cumplir un propósito, analizar lecciones aprendidas y desafíos. No solamente dentro del proyecto de prevención del cáncer de colon como una perspectiva educativa, justamente para prevenir ese cáncer de colon desde la prevención de la obesidad en el marco del proyecto reconocido en el programa de nanobiocáncer, sino también para articularlo y destacar el rol tan fundamental del docente como mediador. Y por eso vamos a articular todas las, digamos, las presentaciones y las perspectivas. Aunque desde la Universidad de Antioquia vamos a socializar 3 ámbitos muy importantes, 2 en profundidad, el alimentario nutricional y el de salud bucal. Los subtemas entonces
le damos paso enseguida a Paula Andrea Giraldo con el tema marco conceptual y pedagógico para la prevención y promoción de una alimentación saludable en el entorno escolar. En segundo lugar, el profesor Tomás Bernal nos abordará la salud bucal en la prevención de la obesidad infantil, lecciones aprendidas y recomendaciones. La odontóloga Paula, justamente Paula Andrea, nos trabajará estrategias educativas convencionales y no convencionales, y no solamente trabajadas desde esta experiencia, sino de experiencias previas también. Andrés nos compartirá el desarrollo de un sistema integral de vigilancia alimentaria y nutricional adaptado, como una adaptación al ámbito escolar. El profesor Gabriel nos compartirá la validación de una escala para evaluar el dominio de conocimientos, la autoeficacia y la disposición al cambio por parte de docentes de educación básica primaria en función de ser mediadores educativos para la alimentación, la nutrición y la salud nutricional. Y por último, entonces cerraré con la formación en educación para la salud, fortaleciendo capacidades de los educadores para abordar la prevención y el tratamiento de la obesidad infantil. Le damos paso entonces a Paula Andrea Giraldo con el tema pedagógico. Bueno, muchas gracias a la profe Teresita por la presentación. Muchas gracias. Vamos entonces a comenzar con este primer subtema, que es el marco conceptual y pedagógico para la prevención y promoción de una alimentación saludable en el entorno escolar. Bueno, entonces resulta que desde el 2015, ¿cierto? Con esa declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el objetivo número 3, que habla de la salud y bienestar, se consolidó la estrategia de prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles por ser una prioridad mundial. La Organización Mundial de la Salud, en una actualización que hizo en el año 2011, mencionó que estas enfermedades crónicas no transmisibles fueron responsables del 71% de las muertes. Para Colombia, en el 2016 fueron responsables del 75% de las muertes. Resulta que en Colombia, realmente desde la ley 1355 del 2009, más conocida como la ley de obesidad, se reconoce la obesidad como una causa directa a otras enfermedades crónicas no transmisibles. En los datos más recientes con respecto al estado nutricional, tenemos que, según el perfil alimentario y nutricional de Antioquia, ¿cierto? El exceso de peso para la población escolar fue un 24%, datos similares a los encontrados acá en Medellín. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en cuanto al desarrollo metodológico, el objetivo de esa presentación fue identificar cuáles fueron esos componentes de una propuesta educativa alimentaria basada en un enfoque socioecológico para la prevención de la obesidad en el entorno escolar. A partir de eso, entonces, lo que les voy a mencionar corresponde al proyecto Prevención de Cáncer de Colon, Perspectiva Educativa contra la Obesidad,
financiado por el programa de nanobiocáncer, como lo mencionó la profesora Teresita. Esta fue una investigación cualitativa bajo el enfoque hermenéutico. Tuvimos apoyo pues, en otras variables cuantitativas como estado nutricional a partir del IMC. Bueno, a partir, les decía que este proyecto entonces tuvo apoyo en unas variables cuantitativas como el IMC y el consumo de alimentos a partir de una frecuencia de consumo. En la investigación como tal, entonces el niño fue el centro de los diversos niveles de influencia y como tal la unidad de análisis fue una intervención educativa que no estaba preestablecida, ¿cierto? La selección de la institución educativa fue a conveniencia y también pues previa a toda la autorización y firma de consentimientos informados por parte de los escolares y sus padres. Bueno, realmente el proyecto educativo, la intervención fue muy grande. Acá en esta presentación solamente me voy a centrar en el año número 1 y año número 2, que corresponde a ese diagnóstico, a esos diagnósticos iniciales que se hicieron, diagnóstico general y educativo para consolidar ese marco conceptual y pedagógico. Porque como ustedes visualizan en la presentación, fueron 5 años del proyecto como tal, ¿cierto? Bueno, con respecto a los resultados y a la discusión, entonces logramos realizar esta adaptación. Lo que encontramos a partir de esa perspectiva de investigación, acción, participación, entonces fue una adaptación al modelo socioecológico en la cual entonces encontramos al escolar, ¿cierto? Encontramos al escolar en el centro. Luego encontramos el microsistema, padres de familia y podemos encontrar también escuela, ¿cierto? Algunos docentes. Luego encontramos el mesosistema, ¿cierto? Entonces acá ya están los amigos, medios de comunicación, redes sociales. Lo que está señalado en verde fue lo que intentamos abordar en el proyecto, ¿cierto? Como tal. A partir de ese modelo ecosocial, entonces se reconoció al sujeto, ¿cierto? Desde un rol activo y participante a lo largo de todo el proceso educativo, desde el diagnóstico, la ejecución y también la evaluación. Y en cada una de las sesiones educativas, entonces partimos desde la teoría del aprendizaje significativo. Bueno, finalmente, este es como un ejemplo de lo que se logró consolidar temáticamente, ¿cierto? Desde el componente alimentario, acá en esta parte izquierda encontramos los nodos temáticos, ¿sí? Y los subtemas correspondientes a cada uno de esos nodos temáticos. Entonces, esto se relaciona con los niveles de complejidad. Se supone que al llegar al número 4, entonces ya el estudiante o el escolar pues habría abordado, ¿cierto? O tendría una apropiación de estos otros nodos temáticos o subtemas, ¿sí? Bueno, acá tratamos de recoger, es un resumen, en el proyecto se trabajó o se contó con 3 actores en esa comunidad educativa, los escolares, los docentes y las familias, los padres de familia. Entonces, acá logramos recoger como a partir de ese componente alimentario, cuál fue el enfoque que se le dio a cada uno de esos públicos objetivos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con el público de oferentes de alimentos, ¿cierto? Entonces, el enfoque fue más hacia la reducción de productos ultraprocesados, ¿cierto? Hacia esa disminución en la venta de alimentos. Con los estudiantes, ya, entonces, hacia la selección de los alimentos, modificación de algunas preparaciones en casa. Con los profesores, a cómo tratar de incluir esos principios de esa alimentación saludable desde el proyecto educativo institucional o desde las materias pues que se veían como en el curso. Y
padres y cuidadores, el enfoque fue más hacia una promoción de la alimentación casera y a partir de sesiones también de culinaria con cada uno de los actores que lograba reforzar temáticamente pues lo trabajado. Bueno, finalmente como conclusiones de la concepción de la intervención, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Que se destaca la importancia de implementar acciones educativas desde un enfoque diferencial y desde el diálogo de saberes, en los cuales se involucre toda la comunidad educativa, ¿cierto? Lograr abordar esos factores o algunos de los factores que contribuyen a la obesidad desde las percepciones y también desde las creencias de la misma población, ¿sí? El abordar la problemática de la obesidad desde un enfoque ecosocial, entonces nos permitió tener unos resultados positivos frente a esos indicadores finales, ¿cierto? IMC, el estado nutricional, el consumo de alimentos, porque a largo plazo se logró ver una disminución en el nivel de exceso de peso en los escolares de la institución educativa. Por último, entonces las recomendaciones están más hacia la necesidad que las propuestas educativas tengan un fundamento teórico y pedagógico, ¿cierto? Para que permitan realmente un abordaje también integral en función de la obesidad, de la patología de la obesidad, no solamente desde lo patológico, sino también como un fenómeno social, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, continuamos con el profesor Tomás Bernal. Muchas gracias, Tere. De todas maneras, también a los presentes, muchas gracias por estar acá y a los que nos observan desde la distancia a través de la virtualidad, también muchas gracias por estar acá y bienvenidos. Bueno, voy a comentarles entonces dentro de este proyecto que hemos venido conversando de investigación y que también se desarrolló un proyecto de extensión acá por parte de la Universidad de Antioquia. Voy a plantearles una temática de cómo la salud bucal en la prevención de la obesidad infantil generó una serie de lecciones aprendidas y algunas recomendaciones. Inicialmente podemos plantear que la obesidad es la enfermedad crónica no transmisible más frecuente en el mundo y sus causas fundamentales son sociales, derivadas de ambientes que promueven hábitos alimentarios y estilos de vida inadecuados. Este tipo de aseveraciones se han corroborado a través de proyectos de investigación. Uno de ellos fue en el 2015 por Mariño y Gómez. También nosotros pues, vemos que y percibimos que a pesar de que han reportado estudios que establecen una relación entre la malnutrición y la salud bucodental, no existe un factor claro, pero sí atiende a implicaciones previas y concomitantes. Estos planteamientos también han sido investigados y corroborados por investigaciones realizadas en el 2013. La revisión sistemática sobre la relación entre la presencia de caries y el problema de salud pública, el sobrepeso y la obesidad infantil, siendo también la caries un problema de salud pública, muestra resultados no muy claros, pues no se concluye si existe relación de causalidad o de coexistencia en el tiempo, ya que comparten etiologías comunes. De hecho, el consumo de carbohidratos, los azúcares simples, los alimentos ultraprocesados son elementos o factores que son claves y nos compartimos esa etiología desde el punto de vista de la salud bucal, produce el efecto de la caries y por supuesto desde el punto de vista de la alimentación y nutrición, pues el efecto que nosotros hablamos de esta enfermedad a nivel mundial o digamos condición que es el sobrepeso y la obesidad. Esa etiología común y sus factores contribuyentes pues son similares. Por lo anterior, pues nosotros
con base pues en todas estas indagaciones y planteamientos que conocemos, pues decidimos evaluar los cambios de salud bucodental en relación con el índice de masa corporal de los escolares de la institución educativa en la cual hicimos el proyecto de investigación acá en Medellín, que es la Monseñor Gerardo Valencia Can. Para ello nos propusimos entonces aportar y soportarnos desde el punto de vista teórico y también metodológico, realizando un estudio longitudinal en dos momentos. Un momento que fue antes del confinamiento por la pandemia, que fue en el 2019, y después del confinamiento por pandemia, en el 2022. En esos dos momentos, nosotros lo que hicimos fue básicamente hacer una valoración o una evaluación odontológica a 471 niños en el 2019 y a 437 niños o estudiantes en el 2022. Hicimos valoraciones odontológicas, también desde el punto de vista nutricional y alimentario, se hicieron también una serie de valoraciones. Lo que nosotros hicimos fue mirar cuántos niños identificamos, cuántos niños se coincidían que tuviesen los dos momentos de valoración, tanto en la parte nutricional como la parte bucal. Y detectamos que eran 83 estudiantes. En esos 83 estudiantes hicimos todo un seguimiento, quienes contaban pues con esas dos valoraciones. Posterior al primer momento, en el 2019, nosotros pues nos dimos a la tarea de diseñar diferentes estrategias educativas. Respecto a las estrategias educativas y actividades educativas, a continuación la odontóloga Paula Zapata va a hablar un poco y a profundizar sobre ese tema. Pero les comento que nosotros, posterior a esa detección que hicimos, desarrollamos una serie de estrategias educativas para que pudiésemos nosotros hacer una serie de intervenciones y generar algunas propuestas de cambio, que son las que les voy a comentar que desde el punto de vista bucal encontramos. Bueno, también hicimos un análisis descriptivo, se realizó mediante el cálculo de medidas de dispersión y posición para variables cuantitativas. Para el caso de las variables cualitativas se obtuvieron frecuencias y porcentajes, y para establecer las variables cualitativas que se asociaban estadísticamente con los indicadores de salud bucal y los indicadores de masa corporal desde el punto de vista nutricional, nosotros identificamos el índice de higiene oral simplificado. Ese nos dio pautas para medir los niños cómo habían cambiado, ¿cierto?, sus hábitos de higiene bucal. También manejamos otros indicadores, pero me estoy refiriendo particularmente a este para por nosotros observar algunos cambios en cuanto a sus hábitos. Allí pues con estas, digamos, pruebas se aplicó la prueba de chi cuadrado. Se asumió como asociación significativa aquella cuyo valor P fuera menor a 0.05, ya con el fin de observar los cambios antes y después. Se realizó diferentes pruebas también, la prueba de Human y Whitney con el intervalo de confianza del 95% y pruebas de rangos de Wilcox para explorar diferentes o diferencias intragrupales. Ya para el procedimiento y análisis de los datos se utilizaron diferentes programas o herramientas. Se utilizaron el software Microsoft Office Excel y Access 2013 y el software estadístico IBM SPSS 20. Y también utilizamos el Power BI, que también ahora más adelante el compañero va a hablar acerca de esta herramienta o estrategia. Nosotros aquí muestro algunas fotos en el cual muestra la evidencia de cómo se desarrollaron todas las actividades valorativas, las actividades de intervención presenciales, de motivación hacia el cuidado bucal, la parte que tiene que ver con utilizando las estrategias virtuales y el asesoramiento directo en cada uno de los momentos que hicimos los procesos de intervención. Nosotros en la discusión pues encontramos y observamos que en cuanto a la intervención educativa realizada se evidenció una mejoría en el estilo de vida y en el hábito, ya que el consumo de ciertos alimentos es directamente proporcional al riesgo de caries. Sin embargo,
se establece que haya una relación directa con la aparición de la caries, pues esta es multifactorial. Posterior a las evaluaciones, intervenciones y análisis ejecutados, se evidencia que las comunidades demandan una mayor respuesta interdisciplinaria. Eso como el aprendizaje, una lección aprendida. Ya que los hábitos de vida saludable no se pueden individualizar. Y es por eso que exige una mayor relación, no solo entre las áreas de la salud, sino también fuera de ella, llevando a las comunidades proyectos que, más allá de evaluar o generar conocimientos para el investigador y comunidad científica, generen aprendizajes para el crecimiento personal de la población objetivo. Eso sería una recomendación que observamos y que es necesario quizás trabajar más a profundidad. Bueno, y como conclusión, observamos y planteamos que los escolares incrementaron el uso de los elementos de higiene bucal, aumentó la proporción de personas con higiene excelente y buena, y la necesidad de tratamientos mediatos, no inmediatos, sino mediatos, se pueden programar. Eso en el 2022. O sea que hubo una serie de cambios y de transformaciones producto de todo eso que trabajamos desde el 2019. Y también hubo una disminución en la necesidad de tratamientos de operatorio. O sea, vimos que mejoraron mucho la parte de condiciones de higiene y, por supuesto, de la alimentación. Recuerden que tenemos ese factor etiológico común. Vimos también que disminuyó el riesgo para la caries, el índice de higiene oral, el índice también de las caries, y esto todo fue posterior a los procesos de educación que se desarrollaron. Bueno, con esto concluyo y doy paso a que continúe Paula Andrea Zapata. Buenos días para todos. Dando continuidad entonces al tema que venía mencionando el profesor Tomás, hablaremos un poco sobre estas estrategias educativas presenciales y no presenciales, transformadoras para la salud en ambientes escolares. Es lo que les mencionaba el profe que se hizo entre el momento 1 de la evaluación en 2019 y 2022. Bueno, entonces estas estrategias parten de identificar a la escuela como demandante de estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, al evidenciar el sobrepeso y la obesidad, como lo mencionó Paula y el profe Tomás, como una problemática en aumento, transversalizada entonces por las condiciones socioeconómicas de la población, sobre todo los escolares que se encontraban dentro de la institución, lo que nos lleva entonces a establecer como objetivo educativo la prevención de la obesidad desde el entorno escolar y familiar, desarrollando acciones educativas sobre hábitos alimentarios que impacten también la salud bucal mediante estrategias educativas dirigidas a docentes, estudiantes y cuidadores. Como propuesta metodológica, entonces partimos de diferentes grupos focales: observación, revisión documental y entrevistas a profundidad. Todo esto complementado por las valoraciones odontológicas que se realizaron en los dos momentos. En el primer momento, en 2019, para realizar el diagnóstico y marcar y evidenciar las características socioculturales del contexto de los escolares y el estado de salud bucal de los mismos. Con esto diseñamos e implementamos las diferentes intervenciones educativas con enfoque interdisciplinario. En este enfoque interdisciplinario confluimos tres ramas de las áreas de la salud, que es actividad física, nutrición y salud bucal. Todas las actividades se realizaron con estos tres enfoques. Se realizan estrategias presenciales
y debido al periodo de pandemia se tuvo que migrar a la virtualidad, evidenciando que esas estrategias virtuales nos permitían también llegar de manera mucho más directa a las familias y a los docentes, por lo que se continúan diseñando estas estrategias virtuales luego de que se retoma el proceso en la presencialidad. Aquí entonces tenemos diferentes imágenes de los docentes, de los estudiantes y de algunos padres de familia que pudieron asistir a las actividades de formación. Las herramientas digitales que se desarrollaron se siguen utilizando durante los diferentes encuentros y todo lo que se desarrolló, links, talleres y todo eso en la virtualidad, también se retoma dentro de la presencialidad. En esto entonces nos lleva a que los escolares se convierten en replicadores de los conocimientos adquiridos, pues ellos son la población directa y la que se encuentra dentro de la institución. Entonces, con ellos se facilita el proceso de formación y de capacitación pues en este proyecto, y ellos transmiten esta información a sus familias, a sus amigos, lo que nos permite o los convierte en replicadores de todo lo que han aprendido durante estas estrategias educativas. También tuvimos bajo acercamiento con docentes y padres de familia, que es un punto a mejorar en la continuidad pues como del proyecto por las dificultades y limitaciones de tiempo, ¿cierto? Sobre todo con los padres de familia, que se limitaba un poco la asistencia a los diferentes talleres, y también evidenciamos que en la parte virtual o en las estrategias virtuales hay un mayor acceso por parte de los estudiantes. Sin embargo, cuando los estudiantes realizan estas estrategias virtuales en la virtualidad, se convierten en un enlace con los padres de familia, ya que ellos invitan o invitaron en su momento a los padres a participar de los links, de los videos y de las actividades que se les ponían en casa. Por eso, tenemos el cumplimiento del objetivo educativo dentro de la presencialidad se da en un 94.6%, y dentro de las herramientas digitales se logran un 100% el cumplimiento del objetivo y poder llegar a los 3 actores de la institución: docentes, estudiantes y escolares. Como conclusiones, entonces, tenemos que para realizar estas diferentes estrategias debemos contar con disposición de los actores. Sin la disposición de ellos no es posible impactar en los cambios y en los estilos de vida de los mismos, y contamos dentro de la institución con la disposición de coordinadores, de los estudiantes, de los padres de familia y de los docentes que se animaron a apostarle a estas estrategias que se les propusieron, lo que logró entonces una disminución de estilos de vida no saludables, y al impactar en la disminución de estilo de vida no saludables, se logran los resultados que les comentaba el profesor Tomás con respecto a los índices de caries bucal e higiene oral. Y todo eso entonces impacta favorablemente no solo en la salud de los escolares, sino también en su entorno familiar y en su microsistema, como lo decía Paula al principio. Muchas gracias. Bueno, yo creo que un aplauso para los dos que presentaron el componente de salud bucal dentro de esta intervención. A continuación, entonces, Andrés nos va a presentar la parte más innovadora dentro de este proyecto, lo que tiene que ver con un sistema de vigilancia alimentaria y nutricional adaptado al campo escolar que denominamos con el acrónimo SISBANE. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Bueno, entonces, eso es algo un poco disruptivo para los temas de salud, y agradezco mucho pues que estén acá presentes para contarles un poco sobre el desarrollo de ese sistema. Entonces, vamos a hablar sobre el Sistema Integral de Vigilancia Alimentaria y Nutricional Escolar, ¿sí? Aplicada pues a la institución educativa. Dale el siguiente, por favor. Entonces, para
dar una breve introducción, quiero pues primero contarles con esta frase la importancia de la analítica de datos y más en el ámbito de la salud, en donde precisamente Lord Kelvin, en el siglo XIX, un físico y matemático británico, nos deja esta frase, se la dejo para que lo piensen. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora, lo que no se mejora se degrada siempre. Por eso hoy vamos a contarles un poco sobre ese sistema de vigilancia, el cual nos ha permitido realizar un diagnóstico importante en el estado de salud, tanto salud bucal como alimentaria de los estudiantes. Dale siguiente, porfa. Y para enmarcar un poco la conversación, quiero contarles esto de dónde viene. Entonces, la FAO y la OMS han implementado un montón de, pues, múltiple, perdón, de sistemas de vigilancia en temas nutricionales y alimentarios, en donde les facilita a ellos básicamente identificar diferentes problemáticas y también implementar estrategias, perdón, para poder atacar todas las estrategias, todas las problemáticas identificadas. Entonces, ¿qué nos permite esto básicamente? Pues identificar y documentar todos los cambios que se realizan dentro de la intervención y después de la intervención del proyecto. Dale siguiente, por. Entonces, ¿cuáles son las variables del CISBAN? Entonces, vamos a conocerlas un poco. Hablamos de dos variables principales. La primera es la de salud bucal. Acá tenemos dos variables importantes que analizamos, perdón, tres. La primera es el índice de higiene de oral simplificado. La segunda es la prevalencia de historia de caries en dientes permanentes y deciduos. Y otra variable importante que es la valoración de riesgo de caries. El objetivo pues de evaluar esas variables principalmente es, como decía el doctor, el profe, perdón, es evaluar el estado de salud bucal de los estudiantes. Y en la parte de alimentación, ahí pues como ya decía Paula hace un rato, dentro de las mediciones encontramos pues un montón de evaluaciones antropométricas, entre ellas pues el índice de alimentación saludable, y evaluación de consumo de alimentos. ¿Qué buscamos al evaluar esa variable? Dos objetivos. Primero, la calidad de la dieta. Segundo, identificar pues, todos los factores de riesgo y de protección de la salud. Entonces, ¿cómo se hicieron esas evaluaciones? Entonces, se hicieron unos análisis periódicos donde podemos identificar tendencias y algunas variaciones estadísticas frente al comportamiento de todas las intervenciones educativas que se realizaron. Con esta información se generaron diferentes estrategias de acuerdo a esas necesidades que se iban identificando y claro, claramente pues ha sido un seguimiento periódico individual o grupal de acuerdo pues a las necesidades que se van identificando. Dale siguiente, por favor. Voy a contarles un poco, a mostrarles un poco uno de los tableros que generamos con analítica de datos descriptiva, donde podemos evidenciar, disculpame, yo me organizo acá. Donde podemos evidenciar, por ejemplo, el riesgo de caries con el índice de alimentación saludable. Como ven acá hay una relación directa entre la alimentación poco saludable y el riesgo de caries, ¿cierto? Entonces, se pueden hacer análisis temporales y también podemos integrar diferentes variables de medición en el tiempo. Dale siguiente, porfa. Entonces, como ven, el CISBAN pues, nos permite tener muchas ventajas y estas son algunas de las funcionalidades que nos trae. Entonces, lo primero es la automatización y la visualización de los datos. Nosotros podemos lograr con esto un análisis muy amplio de todos los resultados mediante pues, la automatización de todas las encuestas que realizamos mediante pues, el uso de tecnologías de información. Y eso se hace pues de manera muy práctica, porque digamos que voy a contarles un poquito algo técnico, y es que los tableros de Power BI que acaban de ver hace un momento, pues se conectan directamente a todas esas consultas de las bases de datos para brindar pues información en tiempo real. Lo siguiente es el seguimiento en el tiempo. Como ven, podemos ver, identificar todos los cambios a lo largo pues del tiempo para evaluar pues la evolución de los hábitos de vida en relación con el estado nutricional. Como tercera funcionalidad, entonces, tenemos que el CISBAN habilita pues, la comparación entre individuos. Con esa información podemos comparar entre estudiantes, grupos, como por edad, sexo, grado escolar y demás. También tenemos otra funcionalidad que es la medición de la efectividad. Esto nos permite comparar los resultados de las estrategias de las intervenciones
en alimentación y, pues en salud bucal. Y finalmente, quiero contarles pues algunas conclusiones desde la perspectiva analítica, y es que, dale siguiente, porfa. Quiero contarles entonces sobre las conclusiones desde la perspectiva pues analítica. Lo primero es, y lo más importante, es que esa estrategia nos permite empoderar a la institución educativa para hacer seguimiento a la salud nutricional de todos los estudiantes. Otros beneficios derivados están asociados a identificar problemáticas actuales y futuras también con estos datos. Segundo, facilita la planificación y la ejecución de estrategias en colaboración con toda la comunidad educativa. Y tercero, promueve una mejora constante y participativa de la salud de los escolares, generando un enfoque informado, al mantener pues toda la información siempre disponible. Listo, gracias. Muchas gracias a Andrés. Mientras colocamos la última intervención, entonces querría hacer un énfasis en dos aspectos frente a este CISBANE. No se presenta de manera detallada, interactiva y en tiempo real, porque queremos convertirlo en un producto de innovación patentado, porque es una adaptación hecha de un sistema de vigilancia territorial. Y aquí aplicó a un ámbito en el cual, como ustedes verán, quisimos ensayar con dos variables de las que precisó muy bien Paula Zapata ahorita. Eran tres componentes educativos directamente, y aquí hay dos. Ustedes, como pueden ver, no está actividad física, y esa es una de las condiciones que necesitamos saber cómo incorporar, porque el nivel de actividad física, digamos que tiene muchas formas de precisarlo, y los expertos aún no se han puesto de acuerdo de cuál es el que vamos a manejar para este sistema. O sea, la discusión todavía sigue. En cambio, hay tres índices que ustedes pudieron ver en la presentación de Andrés, claramente especificados. El índice de alimentación saludable basado en la frecuencia de consumo de alimentos, teniendo en cuenta las guías alimentarias para Colombia, por ese grupo de edad específicamente. El índice de higiene de salud oral y el índice de estado nutricional propiamente. Entonces aquí corremos información de la institución educativa, y este año pensamos y estamos pendientes de probar digamos que todo el sistema, así como nos corrió para la evaluación del programa en mayo pasado, pues sigamos alimentándolo y tenga esa posibilidad de mostrar las tendencias permanentes como lo plantea Andrés. Entonces, es como muy importante mencionar que el colegio está comprometido con esta apuesta tecnológica. Vamos a dar paso entonces a la intervención de México, precisamente por el asunto que tiene que ver con el agente mediador más importante. Como mencionaba Paula Zapata ahorita, el centro de nuestro trabajo desde la perspectiva socioecológica, como lo mencionó también Paula Giraldo, era el escolar. Pero a partir de ahí hay un agente sin igual, que es el que concita a todos los demás mediadores, y es el docente. Por eso, lo que está haciendo el profesor Gabriel nos parece de suma importancia, y querría entonces que pasara y nos contara los avances en esa validación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy buenos días.
parte del trabajo que hacemos en relación las dos universidades se trata justamente de colocar a los diversos actores al centro de lo que a cada uno de nosotros nos corresponde desde nuestra área de expertise. Entonces, me siento congratulado de estar el día de hoy con ustedes, de traer el saludo de mi tutor, el doctor Marcos Galván García, del coordinador del doctorado, quien también les envió un saludo caluroso y afectuoso, el doctor Rubén García. Y pues traemos también el compromiso de presentar los resultados de la validación de una escala que evalúa también dominio en conocimientos, autoeficacia y disponibilidad al cambio por parte de los docentes. Y esto es algo bien interesante porque ahorita que escuchábamos lo que nos decía la compañera, pues da sentido a esta lógica con la que estamos trabajando. Ya lo hemos dicho y se ha puntualizado, el sobrepeso y la obesidad son el resultado de estilos de vida poco saludables. Y al fundamentarlo, pues también vemos que son las escuelas centros importantes de atención y de acción, que existen así también una gran parte de trabajos que se van relacionando dentro o fuera de estos universos. Pero lo más importante es empezar a actualizar esta visión que se tiene del profesional de la educación en cuanto a la formación. Es por eso que nosotros enfocamos nuestra visión en docentes de escuelas primarias y tomar de allí una oportunidad para abordar este problema. ¿Qué se está evaluando del perfil del docente? Porque al final damos por sentadas muchas cosas y lo veíamos en el estricto sentido de que damos una responsabilidad ulterior al profesor. Él debe de saber, él debe de escribir, él debe de explicar y hace tantas cosas que en muchas ocasiones no encontramos una respuesta adecuada a esas necesidades. Sabemos que el profesor hace, pero también cómo es que éste lo introyecta en sí. Lo que nosotros trabajamos fue en el estado de Hidalgo con una población de escuelas primarias públicas, centros de investigación, instituciones que prestan servicios educativos y lo más importante, que en ellas los docentes que se encuentran adscritos a estos niveles tengan en atención a niños de 6 a 12 años. Esto con el fin de llevar a un programa mucho más largo, que es el proyecto Nutrento, que hace diferentes tipos de evaluaciones desde los ambientes escolares, que sería el resultado directo que vamos a encontrar después de esta evaluación, así como la evaluación de este perfil. Esto es algo novedoso porque se encuentra la posibilidad de darle al docente una caracterización distinta a la que comúnmente se encuentra en esta revisión de la literatura. Al hacerlo, primero nos planteamos una necesidad importante. ¿Qué es lo que le vamos a evaluar al docente que enseña educación alimentaria y nutricional? Es en el estricto sentido de que obvio sabemos que no es lo único que trabaja. No es un profesional de la nutrición, no es un profesional de la salud, pero es el profesional que se encarga de enseñar. Esto nos llevó a discutir y evaluar cuáles eran los elementos que a nosotros nos fundamentaban estas acciones que deberíamos de tomar y que posteriormente se verán cristalizadas en un curso. Primeramente tenemos que hablar de una disponibilidad al cambio. Se habla de que el alumno es resultado de lo que hace el profesor con él, de lo que hace el proyecto educativo, de lo que hace el plan de estudios, pero también mucho de lo que toma del docente. El docente es un guía. Y si bien ya se ha trascendido esta mirada tradicional del docente como el que enseña y el alumno el que aprende y se ha vuelto más dinámico, sigue existiendo este fundamento en donde el docente es quien genera este conocimiento a través de la duda. Pero ¿qué tanto conoce él sobre el tema? Y en muchas ocasiones, bueno, sabemos o podemos estar seguros que no se vuelve más que un reproductor de lo que el contenido temático demanda. Asimismo, y aquí es en donde viene una de las partes más importantes, evaluar qué tan eficaz es en cuanto al mantenimiento, a promover estos niveles de movimiento que hay para llevar la autoeficacia a un tono mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque a partir de esto nosotros estaremos seguros de que contamos con 3 elementos que pueden fundamentar una buena praxis en cuanto al trabajo con los que enseñan. Esto obviamente pues tiene que llevar una metodología que nos asegura la validez de contenido, que es lo primero que voy a presentar, y la validez de constructo, que ya se está trabajando, para poder dar resultados efectivos
en este punto al que nosotros buscamos, que es ya la intervención a través de un curso que va a ir diseñado, obviamente, pues bajo estas condiciones. La validez de contenido se utilizó a partir del uso de 3 instrumentos seleccionados y previamente evaluados en cuanto a su efectividad en sus países originales. Se utilizó la back traduction o la traducción inversa y se utilizó a 14 jueces. ¿Qué es importante mencionar de los jueces? Que estos eran de un grupo interdisciplinario. No eran expertos solamente en el manejo de los temas de la psicología, de la nutrición, de la docencia, sino que también formaban parte del grupo profesores que ya tenían experiencia probada por años en cuanto a la experiencia con el grupo. Entonces, eso creo que también maxificó este resultado. La aplicación, ya que teníamos estos instrumentos, ya con la validez de contenido, se aplicó a una muestra de 261 docentes, una muestra no intencional, y de los cuales, de los 88 ítems evaluados, obtuvimos un total de 58 con comunalidades estadísticamente significativas en su matriz. Esto significa que hay 58 ítems que muestran una correlación sustancial con los factores extraídos y que contribuyeron de manera significativa a la manera en que la varianza explica de manera muy precisa en el conjunto de los datos, las relaciones que se tienen. Tenemos un instrumento compuesto por 3 instrumentos que miden la susceptibilidad al cambio, la capacidad de autoeficacia y el conocimiento ENAN. Y ahí es algo bien bonito. ¿Por qué? Porque podemos probar estadísticamente que los conocimientos en educación alimentaria y nutricional pueden promover la disponibilidad del cambio, pero también mover los niveles de la autoeficacia. Y finalmente, con esas 58 ítems en sus comunidades obtenidas, fueron relacionados estadísticamente muy fuerte en estos niveles, lo cual nos indica que ahora sí, hay aspectos relevantes y representativos de los conceptos con los cuales nosotros estamos trabajando. Y hay un sustento estadístico que prueba esta relación. Asimismo, nos respalda la validez y la fiabilidad de los ítems ya seleccionados previamente para una aplicación más grande y lo más importante de todo, que vaya en una relación directa con el objetivo de la investigación. Se está logrando esto. Obviamente, bueno, hay algo también que es importante mencionar. El proyecto que pone al docente al centro de la educación alimentaria nutricional no puede quedarse únicamente con la mirada del número, con la mirada del dato estadístico. Algo importante es que queremos reconocer al docente como un agente crucial en la enseñanza y apropiación del EAN desde sí mismo, empezando por él. Su rol tiene que ir más allá de una transmisión de información para lograr, a partir del movimiento de sus actitudes y hábitos saludables, en el impacto directo con sus estudiantes. Y así justificar que el diseño de programas de educación alimentaria debe ser considerado a partir de una capacitación y empoderamiento real, no solo del discurso, no solo de algo que se repite constantemente y que se acepta como válido porque así se ha hecho durante muchos años en muchos países, y eso es algo que nosotros vemos en México. Funciona algo en Europa, funciona algo en Estados Unidos, pues esto seguro va a pegar aquí, y la realidad es que no podemos esperar o seguir esperando resultados diferentes si no movemos estas categorías. Y por supuesto, el que se puedan transmitir los conocimientos en los docentes incluye que haya una capacidad formal de tener una relación directa con lo que se sabe, con lo que se aplica. Poder dar al docente la capacidad de convertirse en un modelo a seguir para que pueda tener elecciones personales en función a una directriz bien informada y así mover la conciencia alimentaria de los alumnos, sí, claro, pero también desde el docente. Esto generando también desarrollo de habilidades prácticas que vayan no solamente a los conocimientos teóricos, sino que impacten en la realidad o en los contextos donde el docente se mueve. Yo platicaba ayer con la doctora Teresita. Las escuelas normales que egresan a los profesores o futuros profesores los invitan a formar parte de una evaluación y de acuerdo al puntaje obtenido en el examen, un profesor de Pachuca, que es la capital del estado de Hidalgo, puede quedarse en Pachuca o puede ir a uno de los municipios más alejados. Y muchas veces esta evaluación del concepto como tal, pues no, del contexto, perdón, como tal, no llega a ser coincidente. Y entonces el maestro ve el contexto del alumno muy distinto a como lo ve el alumno per se. Y bueno, finalmente lo que queremos también es agradecer la colaboración que en conjunto se ha estado haciendo, que hay un compromiso real
Apenas. Y lo más importante, que esto nos sirve mucho para nutrirnos con experiencias que son comunes a nuestra realidad. Las fronteras se disuelven en función de nosotros, de la capacidad que tenemos de hacer un análisis más profundo de nuestras realidades. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos al profesor Gabriel por mostrarnos una perspectiva complementaria y un punto que siempre hay que considerar, esos aspectos que tienen que ver con la autoeficacia y con la disposición al cambio. Desde que presentó el profesor su proyecto de tesis, entonces nos pareció muy interesante y por eso hacemos la codirección precisamente para poder articular como todo el engranaje de un asunto que se ve más operativo, pero que tiene mucho detrás. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren que vamos pensando y teniendo en cuenta que cuando estamos en instituciones educativas, prácticamente todo pasa desde los estudiantes, los padres de familia, hasta los directivos pueden ser más móviles. El estamento que permanece es el estamento docente. Y por eso es tan importante, además porque no solamente por su papel, sino por lo que mencionaba Gabriela ahorita, la contextualización de ese docente cuando tiene arraigo, cuando lleva años en una institución y la siente, que conoce a su comunidad, conoce su cultura, entonces puede ser mucho más fácil si tiene ascendiente sobre esa comunidad. Creo que se quedó pegada mi presentación, ¿cierto? Ya va saliendo. Bueno, entonces, precisamente el interés es trabajar en ese fortalecimiento del docente. Y Gabriel planteaba 3 asuntos que son fundamentales. El primero, el conocimiento sobre EAN que tenga el profesor. El segundo, esa disposición al cambio. Y el tercero, esa capacidad de decir yo sí soy, yo sí puedo y lo puedo hacer. Entonces, planteamos ese fortalecimiento de capacidades de los educadores para prevenir la obesidad escolar. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a los que nos patrocinaron esta experiencia, a la institución educativa que nos abrió las puertas durante 5 años para que pudiéramos no solamente probar, aprender, sino generar sentido a nuestro conocimiento, en la medida en que al contrastarlo con esas realidades, lo probamos, lo adecuamos, lo adaptamos, aprendemos, lo ponemos en diálogo. Entonces, 2 directivas nos ha tocado, la rectora Luz Ángela y el rector Roger han propiciado y han dado cabida a este proyecto y con él a la formación de estudiantes, formación de talento humano y la posibilidad de que no solo la teoría, sino la práctica la podamos ir atravesando por el sentido de la reflexión. Recogiendo a Gadamer, ¿sí? Comprender es aplicar. Entonces, para nosotros, como para el ámbito latinoamericano, y por eso esa consonancia con México, la obesidad es un reto porque es una urgencia social y a ella debemos atender y por eso ha sido una prioridad para nosotros. Y la escuela, teniendo en cuenta, como lo dicen muchos autores,
la escuela se convierte en el sitio en el cual los estudiantes fuera del hogar es donde más pasan el tiempo. Y posiblemente, y en algunos casos, es el sitio inclusive donde se alimentan para algunas condiciones, estratos socioeconómicos, es la única fuente inclusive de alimentación. Entonces, por lo tanto, se convierte por experiencia, por vivencia y por tiempo en el espacio donde se forman hábitos alimentarios, hábitos de vida. Por eso nuestro interés en trabajar en todo lo que compone un estilo de vida saludable al máximo. Nuestra propuesta inclusive abarcó un componente, invitamos a los actores que trabajaron con nosotros desde la Universidad de Antioquia, los de actividad física, y por coincidencias con expomotricidad en días pasados, entonces no tuvieron digamos, el tiempo suficiente para involucrarse en esta presentación, en esta mesa, pero de todas maneras vale la pena retomar lo que decían las Paula ahorita. Fue una intervención que buscó ser integral y que se hizo integral en las modalidades tanto virtual como presencial cuando los tiempos se nos dieron. ¿Qué fue muy importante y cuál fue la premisa pedagógica del trabajo desde la actividad física? Trabajar con los tres actores que se mencionaron, profesores, estudiantes y padres de familia, en el entorno escolar y en el hogar. Por lo tanto, lo que ustedes ven ahí son fotografías de trabajo directo con materiales en el lado izquierdo, con materiales que proveyó el mismo programa para que pudieran hacerse y llevarse a casa los estudiantes y pudieran trabajar. En la mitad está una fotografía de una instructora de actividad física, pero en video, en el cual mostraba cómo se podía hacer actividad física incluso en pandemia, como con los asuntos más cotidianos, elementos propios de casa se podía hacer actividad física y demás. El video de la derecha, parte superior, fue lo mismo, pero en ambiente, cuando recuerden que lo ve uno todavía a distancia, pero no, eso fue ayer, que nos decían puede salir al parque tanto tiempo, puede salir a mercar, a comprar el mercado tanto tiempo, etcétera. Pues esa actividad de hacerla al lado de casa, los que tenían espacio físico, o aprovechar los parques al aire libre que tienen el amoblamiento urbano de distintas ciudades como es Medellín. Avanzamos. También entonces la parte de alimentación centrada en el docente partió de entender conceptos de participación, inclusive para llegar al sentido de cooperación, ¿cierto? Entonces, a partir de consensos, fuimos decantando inclusive unos primeros abanderados de la salud nutricional que después fueron acercándose, digamos, al proyecto y que nos permitieron fijar propósitos compartidos, entre ellos lo que se mencionaba ahorita, una disminución del consumo de productos ultraprocesados por los daños y ser generadores de cáncer de colon de manera tan específica, aumentar el consumo de fibra a partir de frutas y verduras y promover el consumo de productos naturales con factores anticancerígenos considerados dentro del mismo programa en otro proyecto como alimentos promisorios para prevenir el cáncer de colon. Se trabajó entonces en tres aspectos muy importantes desde lo alimentario: el trabajo de limpieza y desinfección como premisa para todos y elaboración de preliminares, el manejo de desayunos y refrigerios saludables y las preparaciones cotidianas a partir de alimentos naturales como propuestas construidas con ellos. Avanzamos. Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Atravesar toda la propuesta educativa a partir de la acción, el conocimiento, la aplicación
la reflexión, nuevo conocimiento. Partimos de hacer talleres, demostraciones, proyectos de aula inclusive como resultado de los trabajos de formación de los mismos estudiantes, tratando de que los incorporaran dentro del currículo a partir de las áreas. Enfoque participativo y de investigación-acción, promoción de una alimentación saludable y aprender haciendo durante 2 años que se ampliaron, digamos, como decía Paula inicialmente, eran 2 años, pero por la pandemia se amplió, la Banca Mundial permitió que pudiéramos trabajar 1 año más. Como ustedes verán, entonces hay distintas actividades y una de ellas, que es tal vez la que más nos parece importante, no solamente la reflexión, pasar a la acción y a la capacitación, sino el ejercicio de la mediación con proyectos de aula. Lo que más nos satisface es que hay una generación de niños que ya está durante 2 años trabajando la huerta escolar como proyecto de aprendizaje para gestionar y aprender de otras áreas. Y los profesores son los promotores de este trabajo. Por lo tanto, el docente es eje de la prevención de la obesidad y ese es un asunto que desde el convencimiento de la autoeficacia hay que saberlo promover, saberlo trabajar para que tampoco se convierta en una carga para el docente. Tiene un contacto diario con los estudiantes y por lo tanto se vuelve en objeto de emulación por parte de ellos. Eso hace que incluso, entonces, hábitos alimentarios y actividad física es el espejo que ven los niños y por lo tanto lo que puede transmitir en ellos. Un aspecto que nos parece muy importante y que tiene que ver con una estrategia de sostenibilidad es que el programa se terminó y se terminaba en un tiempo definido de 5 años. Pero los proyectos no pueden terminar, hasta aquí llegamos, y por respeto y por, digamos, pertinencia social, una cortesía antropológica es darle sostenibilidad a los proyectos y por lo tanto la Universidad de Antioquia sigue con el compromiso de apoyar aquello que se vino trabajando y desde 1 año antes de que el proyecto terminara, desde hace 1 año, empezamos a trabajar con el conformación de un equipo de promotores para la salud nutricional. Esto ha sido, digamos, la base en la que se apalanca la continuidad, no solamente de las ejecutorias que ya hemos venido trabajando desde salud bucal, desde alimentación, sino también del SISBANE, ese Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. Entonces, hubo todo un filtro para que termináramos con 15 promotores para la salud nutricional, 5 docentes dentro. En ella estaba la rectora también, que ya no nos acompaña, o nos acompaña desde el cielo. 4 docentes, 1 directiva, 5 estudiantes y 5 padres de familia, que se han venido obviamente cambiando e intercambiando, pero vamos trabajando con ese sentido. ¿Qué hicimos? Conformación, formación y consolidación del equipo promotor. En este momento estamos en consolidación. ¿Por qué? Porque se formó el año pasado, se capacitó. ¿Y en qué se capacitó? Se capacitó en aquellos asuntos que eran de interés para ellos, actividad física, salud bucal y alimentación, precisamente porque fue aquello que aprendieron durante todo el tiempo y vieron, pero también habilidades para la vida. Entonces, incluimos todas las habilidades que les permitieran gestionar desde dentro, no depender, que tuvieran autonomía y no heteronomía de investigadores como nosotros que llegamos y nos vamos, a pesar de que nosotros nos quedamos, pero la mayoría hace eso.
La propuesta entonces para nosotros, a partir de este equipo de promotores, partió justamente de una evaluación, conseguir esa línea base que nos permitiera saber cómo estaban, en qué condiciones y generar un proceso de capacitación para poder saber en qué, cómo, sin dejar que ellos tengan esas responsabilidades que los agobien y que les bajen la autoeficacia, sino que se sientan acompañados y que puedan seguir haciendo, acompañando estudiantes y profesores en este trabajo de formación también, a la vez que se benefician para sus estudiantes. Pensamos en una evaluación de impacto en 5 años. Por lo pronto, entonces, estamos incluyendo todo lo que tiene que ver con salud bucal, CISBANE, huerta, alimentación y nutrición en todos los componentes que mencionamos y evaluar al cabo de 5 años, obviamente como evaluación de impacto, pero con todas las evaluaciones semestrales que mencionábamos ahora. Por lo tanto, entonces, ¿qué encontramos? Que la duración es crucial para la efectividad, que no debemos, y la literatura nos lo refirió igual. Tuvimos muy buenos resultados en términos de transformación de estado nutricional a pesar de la pandemia. Se disminuyó el índice de sobrepeso y obesidad. Se mejoró la condición de salud bucal, se mejoró, y ahí sí fue muy significativa, la calidad de la alimentación. Y entonces, ¿pero por qué? Porque fue una intervención integrada, multinivel y durante 3 años. Aquí estamos en esta que es muy importante, miren, esta es una docente del equipo promotores de la salud nutricional. En este momento, ya estos estudiantes que son de tercero 2 están interesados en conformar el semillero, porque ellos no están en el equipo de promotores, son estudiantes, los 5 que son de bachillerato, pues ellos ya quieren, ya tienen líder propia y quieren hacer parte. Estos son distintivos, la gorra y la riñonera son distintivos del equipo de promotores, y esta profesora muy orgullosa muestra en sus actividades lo que es ser promotora. Y esta, en el curso de capacitación, la profesora, los profesores, los estudiantes y los padres de familia se formaron en todos los aspectos, y uno de ellos fue evaluación de estado nutricional. Pues aquí está la rectora del colegio demostrando sus habilidades, sus capacidades y su aprendizaje en esa toma de medidas antropométricas. Y por aquí está el profesor Tomás haciendo de apuntador. Muy bien. Por aquí está también una de nuestras estudiantes estrella en esa formación. Por lo tanto, muy importante como para resaltar, los docentes pueden potenciar su efecto formativo si articulan su labor con la familia y actúan a partir del currículo, integrando a estudiantes y asumiendo una postura crítica y analítica del contexto próximo, del contexto interno. Y ahí eso tiene que ver no solamente con lo que hemos venido mencionando, sino con todo lo que compete a los oferentes de alimentos, la tienda escolar, el PAE, todos los expendios alrededor y demás, de los cuales una de nuestras estudiantes también se ha hecho cargo de revisar y de proponer al respecto. Y esa relación entonces, a partir de dar ejemplo de ello. Como conclusión entonces, educadores críticos, fundamental, mayor nivel de autoeficacia, tarea que nos toca siempre, inclusive por eso fortaleciendo desde la EAN, desde la educación alimentaria y nutricional para ellos, la importancia de la capacitación, pero también el apoyo, porque no se pueden sentir solos. El fomento del ejercicio de los hábitos desde ellos, desde lo saludable desde ellos, y esa articulación con la familia y el currículo. Muy bien, muchísimas gracias. Quedamos a expensas de sus preguntas, de sus comentarios. ¿Alguien
desea participar. Bueno, en el colegio se han realizado bastantes actividades durante estos 5 años y yo quisiera preguntarles cuál es la percepción de ustedes como investigadores sobre la disposición de los educandos. ¿Cuál ha sido como esa curva en el proceso y cuál ha sido la respuesta? Consideramos educandos a quienes en este caso, profesores, estudiantes, padres de familia, perfecto. Creo que podemos responder, yo podría responder así. Hemos tenido dificultades con los padres de familia y por obvias razones, y mucho más en pandemia, se nos hizo difícil acercarnos, los contextos, las distancias en las que viven, la situación socioeconómica, inclusive no venían a veces ni por el complemento alimentario del programa de alimentación escolar. Entonces, digamos que ha sido como el grupo más resbaladizo, que digamos no responde mucho, pero dos grupos sí han sido muy potentes. Los escolares y los profesores, los docentes, inclusive cuando ofertamos quienes quieren participar, tenemos esta propuesta, les pareció, les contamos en qué pensábamos para darle sostenibilidad al proyecto, pues les contamos que el 50% del profesorado quería ser parte del 250 escolares querían ser parte del equipo de promotores para la salud nutricional, 250. De los 500 que habían estado con nosotros, la mitad. Tuvimos que hacer filtros y filtros para poder lograr decantar ese grupo hasta quedar con 15, que es una apuesta que era razonable porque implicaba, miren, que era concertar 16 sábados de capacitación, sábados, sacrificar sábados. Entonces, y sobre todo hacer parte del proceso. Entonces, miren que es una parte muy interesante. Cuando hablamos de participativo, es que los mismos docentes, los estudiantes, los padres de familia, montaban de acuerdo a lo que se había priorizado con ellos en lo temático y en lo que tiene que ver con habilidades para la vida, cómo lo íbamos a trabajar a la semana siguiente. Y se trabajó, entonces cada uno de nosotros, como investigadores, como externos, hacíamos ya parte de un equipo de iguales. Y con ellos hicimos la decantación desde el diagnóstico. A los profesores, a los estudiantes y padres de familia se les preguntó sobre quién se sentía con liderazgo, quién sabía trabajar en equipo, quién sabía de relaciones públicas, de gestión, etcétera. Todas esas habilidades se fueron compaginando de acuerdo a la capacidad de cada uno y se fue articulando con lo temático. Entonces se podía perfectamente tener una actividad por ejemplo, el lavado de los instrumentos con los que lavamos los dientes, es decir, el cepillo, cómo se lava, cómo se desinfecta el cepillo, ¿sí? Y a la vez una habilidad. Se daba ese tema, pero a través de las capacidades de los mismos que ofrecían el tema de modo que pudieran en vivo y en directo mostrar cómo era el liderazgo, cómo era el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. O sea, nos involucramos de manera, digamos, integral en ofrecer, participar y dar lo mejor de sí para. ¿Recuerdan cuál fue, por ejemplo, la actividad, cualquiera de los que ustedes manejaron, porque ustedes manejaron? De relaciones públicas, ¿no? Solución de problemas. El de solución de problemas, por ejemplo, eso es una habilidad. ¿Quién y cómo lo resuelven? Entonces, eran ellos incluso, entonces se elegían y se ofrecían para que se trabajara ese tema desde ellos y con ellos. Y la disculpa, el pretexto era un tema teórico.
la higiene oral, la actividad física, la alimentación, cualquiera, ¿sí? Pero digamos la respuesta espectacular. Por eso pensamos que un asunto ético es seguir acompañando al colegio, precisamente por las expectativas, por la respuesta y por el interés que tienen en evitar estos problemas de salud y mejorar la calidad de vida, que finalmente es el fin de todo, cada uno de estos proyectos. ¿Alguna otra intervención, duda? Bueno, en todo caso, profesor. De pronto, para complementar algo del acompañamiento y de la disposición que tienen los actores de la institución educativa, llámese profesores, estudiantes o acudientes responsables de los niños o jóvenes de la institución. A ver, como todo proceso en el cual la gente llega a conocer un contexto, un escenario nuevo, y a usted le asignan o a usted asume unas responsabilidades, unas funciones, un quehacer. Incluso nosotros acá en la institución de la Universidad de Antioquia, usted ingresa como profesor, pero usted quizás para incursionar tiene ciertas dificultades y ciertas limitaciones. Igualmente nos ocurre allí. Pues, actualmente los jóvenes que hacen parte del equipo promotor, los profesores y algunos padres de familia que hacen parte del equipo promotor, ellos están incursionando en eso de ser que nosotros llamamos agentes promotores de salud nutricional en este caso. Y uno sabe que uno va con mucha cautela e incluso con ciertas limitaciones del qué hacer. Pero lo importante de esto es el acompañamiento que estamos haciendo a esta vaina. Qué pena que está sonando aquí un celular. El acompañamiento que hacemos de parte de nosotros como institución educativa de educación superior, estarlos acompañando. No es hacerle y realizar las cosas, sino acompañarlos para que ellos se vayan apropiando, vayan interiorizando eso de ser agente promotor. No es solamente desarrollar unas habilidades, y venga que yo enseño a cepillar o venga yo enseño a tallar o a pesar. No, es como ellos generan o gestionan sus propios proyectos y ellos asumen esa responsabilidad. Yo actualmente estoy yendo con estudiantes de prácticas a la institución educativa, estudiantes de cuarto, séptimo y octavo semestre. Ya estamos invitando y de hecho los muchachos del colegio han respondido. Acompañan a los estudiantes de la Facultad de Odontología a hacer sus actividades. No es que ellos se vayan a convertir en odontólogos, pero los apoyan y los aportan a que ellos, por ejemplo, hagan un cepillado con los niños. Ayudan, por ejemplo, a anotar o a escribir, a organizar algunas cosas que del componente bucal, pues es propio del resorte de los estudiantes de odontología, pero que estos jóvenes agentes promotores, como ellos ya conocieron y saben algo de eso, ellos pueden aportar. Entonces, es un proceso que poco a poco va despegando, llamémoslo así, que ellos se van en la medida apropiando y es la importancia de acompañarlos. Muchas gracias, profesor. Nos cuentan que hay dos personas que tienen mano levantada, entonces le damos la palabra a Federico. Y la va preparando Carlos Mario. Pueden abrir micrófono. Federico. Ahora sí. ¿Ya le dieron acceso? Sí. Perfecto. ¿Acepta la invitación? Tiene que abrir el micrófono, Federico. Lo tiene silenciado. Por lo pronto vamos con Carlos Mario mientras Federico hace el procedimiento. Buenos días. Cada uno de ellos, entonces, a ver, Carlos Mario. Sí. La pregunta mía es si, como ahora se está trabajando todo el tema de los ODS a nivel latinoamericano, en alguno de estos procesos se ha tenido en cuenta esos ODS como importancia para el territorio. Carlos Mario, ¿podrías repetirnos porque no te oímos la primera parte de la pregunta? Te oímos solo la parte final. Ahora sí, profe. Sí, ya, perfecto. Listo, como en la actualidad se está trabajando tanto con los ODS, en alguna de las investigaciones se ha pensado tener en cuenta ese tema de los ODS para esos procesos
de investigación y desarrollo a nivel territorial. Hola. Claro. Nosotros, de hecho, este proyecto, y creo que lo planteaba Paula tal vez al principio, mencionaba los ODS, para nosotros fundamentales, y trabajamos con 4 directamente, o sea, calidad de la educación, bienestar, salud, alimentación, o sea, todo lo que tiene que ver con estos, inclusive la calidad de la educación, la estamos trabajando como parte final, ¿sí? Pero desde el principio fue concebido inclusive el de evitar las pérdidas de alimentos. Para hacer, digamos, todo lo que es sostenibilidad y demás, también lo tenemos en cuenta. Así se ha concebido, y el último proyecto, que fue el de equipo promotores para la salud nutricional, el financiamiento que conseguimos para la formación de todos estos promotores fue justamente fundamentado en esos ODS que atraviesan la propuesta educativa. Correcto. Muchas gracias por tu participación, Carlos Mario. Federico ya tendrá su pregunta o su participación. No, bueno, perfecto. Entonces, yo creo que quedamos con estos últimos intervenciones y preguntas y demás, cerrando. Les agradecemos mucho su participación y les invitamos a que sigamos pensando el asunto de la educación para la salud desde estas perspectivas que nos están dando pie a pensar que sí se puede. Muchísimas gracias y buena tarde.